Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Acceso B. Para mí es un gusto, como siempre, tenerlos esta tarde desde un lugar muy especial. Estamos transmitiendo en Quillos Coffee Gourmet, aquí en el velódromo de la Deportiva en Ciudad de Villahermosa. Y me da muchísimo gusto también que nos acompañe una gran persona, un profesionista muy importante en el ámbito de la terapia. En este sentido me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuestro amigo Genaro León Díaz, psicoterapeuta, y quien hoy saludo con mucho gusto. Muchas gracias. Justamente, pues buenos días. Muchas gracias, Genaro, por aceptar la invitación. Para nosotros siempre es importante poder platicar con personalidades que tengan mucho que abonar a la sociedad tabasqueña. Eres una persona muy de alguna manera participativa en el tema social, en el tema de psicoterapeuta. Quiero preguntarte algo muy específico, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy complicados como humanidad, en donde nosotros participamos en una sociedad que se ha venido a de alguna manera a quebrantar la estructura que conocíamos por una enfermedad que estamos padeciendo a nivel mundial que se llama COVID-19. Toda la estructura que conocíamos cambió, en algún sentido cambió, y de eso sin duda alguna han salido muchos temas de cuál platicar. Hoy me gustaría que Genaro León Díaz nos platicara sobre su diagnóstico en el ámbito de lo que estamos viviendo, específicamente en Tabasco. ¿Cómo ve Genaro León Díaz el aspecto del COVID-19 y cómo ha impactado en la sociedad tabasqueña específicamente? Bueno, más que diagnóstico, yo no puedo hacer un diagnóstico porque para hacer un diagnóstico se tendría que hacer una investigación. En este caso, como es algo que tiene que ver con la sociedad, sería una investigación de campo y todo. Pero lo que sí puedo comentar es la apreciación que yo tengo sobre lo que estamos viviendo. Esta crisis que el COVID vino a acelerar o a desnudar, por decirlo de alguna forma, es una crisis que ya estaba por venir. Es una crisis que se ha ido construyendo a través del progreso de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de Tabasco, el petróleo nos trajo mucho progreso. Nos ayudó porque Tabasco, la crisis que está viviendo, otros estados de la República Mexicana la están viviendo desde hace mucho tiempo. Pero Tabasco fue durante un largo tiempo un estado de mucha prosperidad, gracias al auge petrolero. Los acontecimientos internacionales siempre nos ayudaron. A veces los perdemos de vista, pero desafortunadamente para otros, afortunadamente para nosotros, como por ejemplo la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, allá entre Israel y sus eternos enemigos, los árabes, eso hacía que se necesitara un mercado petrolero, alguien que surtiera esa demanda de petróleo en el mundo, y México tenía la zona petrolera de Tamaulipas, Veracruz, todo lo que es el Golfo, ¿no? Y Tabasco. Cuando empiezan estos problemas, la federación ve hacia nosotros y ve que aquí pues estaba la riqueza petrolera, y desde ahí comienza el Tabasco que ahora conocemos. En realidad Tabasco es un estado muy joven, hablo como sociedad. ¿Por qué? Claro. Porque se desarrolló de los años 60, de la década de los años 60 hasta los 90, todavía alcanzamos auge petrolero. Esos 30 años fueron 30 años de prosperidad para el estado. La economía local, la economía mundial funciona como si tuviera indicadores, como si fueran, ahora como vemos para la pandemia, el semáforo, ¿no? Entonces, los inversionistas, la gente que forma empresas y que entra al comercio, se guían por estos semáforos. Entonces, las luces en ese momento, de los 60 a los 90, en Tabasco eran luces verdes, ¿no? Ven aquí, esta es una tierra de prosperidad, ven a invertir. Y disfrutamos parte de la infraestructura que Tabasco hoy tiene. Es una infraestructura gracias a ese auge petrolero, así es. Estamos hablando, por ejemplo, de esta ciudad deportiva que todavía está vigente. La diseñaron, la construyeron en la década de los 60 cuando empezó ese auge, ¿no? Y hoy en día, antes de la pandemia,
el consumo del petróleo se ha ido reduciendo por las cuestiones del calentamiento global. Las grandes potencias, por ejemplo, tengo amigos que han visitado Europa y me dicen, mira Genaro, a Barcelona ya no puedes entrar al centro de Barcelona con un carro de combustión interna. Solamente si tu carro es eléctrico, o si no tienes que estacionarlo en la periferia de la ciudad y viajar en tren, ¿no? Entonces ya el petróleo está dejando de ser poco a poco una demanda para mover a la tecnología. ¿Qué lo sostiene? Bueno, todavía hay muchos intereses, hay mucho capital invertido y yo creo que eso lo va sosteniendo. Bueno, hablando de ese marco mundial, vamos a ir aterrizando en Tabasco. Entonces, a menor demanda de petróleo en el mundo, Tabasco tiene que reinventarse, porque nuestra economía se volvió una economía de servicios, le llaman los economistas una economía terciaria, ¿no? Enfocada al sector servicios. La industria era la industria petrolera. Al ir disminuyendo la industria petrolera, todo ese sector servicios pues no tiene un sustento muy fuerte. Afortunadamente todavía podemos estar aquí y tenemos tiempo para reinventarnos, ¿no? Entonces ese es el gran reto ahora. Que yo creo que finalmente por eso decías hace un momento que el COVID nos vino a desnudar, ¿no? Porque finalmente esto ya venía en una sintonía que inevitablemente íbamos a padecer, y el COVID nos vino a decir, oigan, esto está pasando, es el momento de reorientarse, o como dicen por ahí, ¿no? El que no se reinventa puede acabar muriendo, ¿no? No es el caso de Tabasco. El caso de Tabasco es una cuestión que yo veo que en su sociedad y en su forma de ver las cosas busca de alguna manera reinventarse y lanzarse de nueva cuenta a algo que teníamos pendiente como tabasqueños. En ese sentido, doctor, ¿cuál es la visión que usted ve en ese nuevo escenario, en esa búsqueda de reinversión, de reinventarse? ¿Cuál ve el escenario, Genaro León Díaz? ¿Cuál ve en el sentido tabasqueño? ¿Dónde puede encauzarse el esfuerzo de los tabasqueños a esa reinvención que usted te menciona? Si me permites abundar un poquito más en la primera pregunta de cuando el COVID vino a desnudarnos, no solamente en la parte económica, ya desde antes del COVID, la sociedad tabasqueña se ha venido dando cuenta y hay muchos indicadores de la pérdida de valores. Sí, claro. O no de la pérdida de valores, sino no el cumplimiento de valores o el cambio de valores. Entonces, esa pérdida de valores tiene que ver nace desde la familia, que es la célula de la sociedad. Entonces, tenemos mucha desintegración familiar, muchas madres solteras, los jóvenes no se quieren casar, muchos divorcios y problemas relacionados con la familia. Entonces el COVID llega a unir otra vez a la familia, ¿no? Por una necesidad de salud pública tienes que quedarte en tu casa y convivir con tus seres queridos. Entonces eso, dentro de lo negativo de la pandemia, esto es algo positivo porque generó un contacto con la sociedad, ¿no? Entonces los padres platicaron de cerca con sus hijos, la pareja se volvió a reencontrar, se dieron cuenta de las necesidades como sistema, ¿no?, familiar, ¿no? Oye, hasta lo más elemental, ¿no? Y se dieron cuenta de algo muy importante que también ha venido ocurriendo gradualmente, no nada más en Tabasco, sino en el mundo. Nuestra sociedad tiene una cultura occidental, ¿no? Entonces, ser occidental es enfocarnos a la forma en que los Estados Unidos o el libre comercio nos pedía el consumo. Soy si tengo, ¿no? Si consumo. Entonces, poco a poco, antes del COVID, las sociedades o la cultura oriental ha venido ganando terreno. Por ejemplo, la asiática, el estar dentro de uno mismo, el cómo estás en el mundo, que no necesitas tener, sino lo que necesitas es ser. Entonces, muy a lo espiritual, ¿no? Muy a lo interior. Así es. Entonces, ese COVID,
recluirnos en nuestros hogares hace que ese contacto no solamente con la familia, sino contigo mismo, ¿no? Y muchos descubrieron que no es necesario tener tantas cosas. En este momento de crisis, que lo que dices, lo que necesito es salud, bienestar, con los míos, ¿no? Entonces, la sociedad tabasqueña está apreciando eso. Antes lo decíamos mucho, siempre son buenos deseos, ¿no? Cuando platicas con un familiar, con un amigo, siempre le decíamos, oye, lo primero es la salud, pero lo decíamos, no lo creíamos, ¿no? Y ahora no, ahora lo dices porque lo estás viviendo, gracias a Dios tengo salud, ya lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Eso creo que es muy importante, creo que vale la pena recalcarlo, porque finalmente en parte de los cambios o los cambios profundos deben comenzar desde el interior, así lo entiendo yo, para que hacia afuera se proyecten de una manera más positiva y en un radio más grande de participación. Eso es importante, doctor Genaro León Díaz. Y retomando el tema hacia el futuro que usted ve para Tabasco en el sentido de esa reinversión, ¿cuál es el escenario o cómo ve usted que puede Tabasco canalizar sus energías para buscar nuevos puentes de progreso que vayan dejando, no atrás, sino que vayan haciendo que el tema petrolero tenga un lugar en el estado, pero que no sea la prioridad? ¿Cuál sería ese escenario? Bueno, yo creo que a lo que hay que apostarle es a la juventud. A veces a la juventud la señalamos, ¿no? Los que somos ya mayores, estos jóvenes de ahora, en realidad los jóvenes se comportan en lo que nosotros les enseñamos, ¿no? Sí, es una nosotros, es una cosecha de nosotros. Entonces hay que trabajar en esa cosecha. Afortunadamente, por ejemplo, aquí en Tabasco ya hay muchas universidades, que incluso hay carreras que ya no necesitas como en los 70, 60, que la gente tenía que, para estudiar y formarse, se tenía que ir a Yucatán, a Veracruz, a México. Y eso por hablar algo del nacional, ¿no? Sí. Ahora incluso cruzando fronteras a través de la tecnología, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora tenemos esa gran ventaja, que tenemos instituciones educativas y que aparte, algo también positivo de la pandemia, es que nos hizo utilizar, incluso a los que nos resistíamos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas opciones. Por ejemplo, yo ahorita estoy tomando 2 diplomados en internet, virtuales, y el costo de los diplomados es casi el 10% de lo que me costaba antes irlos a tomar a otro lugar. Claro. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces ahora se hace más accesible. Sí, claro. Entonces, dentro de la nueva tendencia, no todo es malo. El internet es una gran oportunidad, tiene sus cosas negativas, como la pornografía, la distracción, ¿no? Porque no permite que el usuario se focalice. Entonces te distrae mucho porque aparecen temas que ni te interesan, pero te llenan de curiosidad y empiezas a explorar y te pierdes en ese laberinto de información. Pero si logras controlar eso, el internet es una gran herramienta. Entonces hay que definir cuál es nuestro sentido de vida, qué es lo que queremos, para qué estamos aquí. Tú hablabas, por ejemplo, hace rato cuando hacías la presentación del servicio. El servicio es algo maravilloso. El servir no solamente es una cuestión de los servidores públicos, sino que todos podemos servir. Podemos servirle a la naturaleza, podemos servirle a nuestros seres queridos, poder servirle a la misma sociedad. Ahora se habla en los procesos de planeación, desde el ámbito de la terapia, se habla de que tu proyecto sea un proyecto ecológico. El proyecto sustentable, ¿no? Sí, va más allá del sustentable. Si tienes un proyecto que sea ecológico, ¿qué quiere decir ecológico? Desde el ámbito psicoterapéutico, que sea excelente para ti, que te guste, que te llene de pasión, que te nutra, que sea muy bueno para los tuyos, que se beneficien tu familia, tus amigos, y que sea bueno para el mundo. Entonces, todo lo que hagas tiene un gran impacto. Claro. Entonces, el servir
no necesitas ser un gran gobernante para servir. Puedes servir a tu sociedad desde el hecho de que cuando manejes lo hagas en una forma amable para reducir la tensión, que cuando alguien que se acostumbra mucho te toque el claxon de su auto, en lugar de que te violentes y bajes a buscar un conflicto, comprendas que esa persona está en ese momento pasando algo de estrés. Entonces ahí estás sirviéndole al mundo porque estás colaborando para tener una armonía. Sí. Creo que eso es muy importante porque finalmente cuando hay ausencia de control emocional, cuando hay ausencia de saber enfrentar las situaciones, creo que se detonan mayores problemas, y eso es importante lo que usted menciona, el tema de servir en un sentido integral y que desde cualquier punto, y eso yo creo que es importante porque como sociedad, bien lo decía usted hace un momento, hemos ido perdiendo valores y lo vemos desde el rango más pequeño de situación social dentro de nuestro núcleo social. Y creo que eso debe cambiar, desde tirar la basura en la calle, desde efectivamente llevar las reglas de tránsito a toda responsabilidad, y otros muchos sentidos que hacen una cadena de situaciones que van favoreciendo todo ese entorno. Eso me parece importante. Y sobre el tema de las distancias, doctor Genaro, eso me llama mucho la atención. Al final el internet o el tema de la revolución de la tecnología que va avanzando cada día más nos hace de alguna manera olvidarnos de que es una herramienta importante, y que como herramienta importante que vino a cambiar el mundo también trajo consigo consecuencias, trajo consigo situaciones o de alguna manera en un entorno que debemos cuidar mucho. En ese sentido, yo quisiera comentarle a usted cuál sería la recomendación, o preguntarle más bien, cuál sería la recomendación en el estricto apego a lo dañino que puede ser la tecnología, que usted le pudiera hacer a todas esas personas que nos están viendo para que no caigan en esa parte de no aprovechar la tecnología, pero sí de cuidar todo lo que trae consigo esta parte de la distracción, los temas que usted bien decía de pornografía, o qué otras cosas puede comentarnos al respecto? Bueno, me gustaría antes de llegar a esa respuesta, me gustaría comentarte que hace mucho tiempo se pensaba que nada más había un tipo de inteligencia. Entonces decían, no es inteligente el que saca 10 en la escuela, en matemáticas, en física, y era el niño destacado, el hombre destacado, un hombre muy inteligente. De hecho, los indicadores así se basaban, ¿no? Conforme a sí, eso, ¿no? Pero ya los investigadores, hay un libro que se llama Inteligencias Múltiples, hablan de que no es solamente la inteligencia cognitiva, sino también debe de existir la inteligencia emocional, ¿no? Para el cómo controlarme yo mismo, autocontrolarme, y cómo relacionarme con el otro. De eso los expertos dicen que ese tipo de situaciones se debe también ver en las escuelas públicas, y sí, que está de alguna manera ausente todavía, ¿no? Sí, yo creo que ya está en los planes educativos, porque se habla también de otra inteligencia, la inteligencia cognitiva, la emocional, la inteligencia social, ¿no? Tener inteligencia, porque de nada sirve que yo sea muy inteligente, pero no puedo contactar con los seres humanos, entonces voy a tener impedimentos para mi desarrollo, ¿no? Entonces es inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, inteligencia social, y se habla de otras inteligencias. La inteligencia creativa, hay muchos. Entonces, en este concepto global de las inteligencias, desde lo que se habla ahora de ellas, es importante definir tu proyecto de vida, o que definas objetivos. Estos objetivos pueden ser a corto, mediano, a largo plazo. Porque ahora sí, lo que me preguntaste, cuando llego al monitor, enciendo mi computadora, mi equipo, debo de tener definido cuál es el objetivo por el que me senté ahí. Sí, puede ser hasta por motivos de placer. Yo, bueno, voy a ver una película, ver mis redes sociales. Está bien, pero
si yo tengo definido mi objetivo de decir, bueno, en esta ocasión no va a ser por placer, sino el objetivo es que quiero investigar cuál es el mejor café del mundo, porque quiero poner un negocio de café, ¿no? Entonces llego y aunque me aparezcan otras pantallas que me seduzcan para ir a explorar otros caminos de la información, yo con mi objetivo bien centrado, cuando atiendo a personas en mi consultorio, les hablo, cuando hablo este tema de los objetivos, le hablo de la estrella de Belén. Entonces, cuéntanos esa parte, a ver. Entonces los Reyes Magos, cuando supieron la información, tuvieron información de que había nacido un ser extraordinario, ¿no? Entonces dijeron, vamos a llevarle regalo y vamos a visitarlo. Pero en ese tiempo no había Google Maps. Entonces, ¿por qué se guiaron? No tenían brújulas, se guiaron por la estrella de Belén y no se perdieron en el desierto y en todos los caminos, porque no había ni carreteras, ¿no? No se perdieron en su objetivo, porque la estrella de Belén siempre los iba guiando. La estrella de Belén es tu proyecto de vida. Cuando tú tienes definida cuál es tu estrella de Belén, no te pierdes, porque siempre tienes una guía. Quizá pasen momentos como el que estamos viviendo ahora, el COVID, la amenaza de inundación, la contingencia, pero si tienes el proyecto, vas camino a él. Y eso no es una invención mía. Víctor Frank, el creador de la logoterapia, que la logoterapia es una terapia del sentido de vida. Víctor Frank estuvo en un campo de concentración, perdió a muchos seres importantes para él y él se dio cuenta que los que sobrevivieron dentro de toda esa inframundo en que estaban sometidos son los que nunca perdieron su sentido de vida, los que tenían un para qué vivir. Esos lograron soportar todo y se salvaron. Y él fue un ejemplo de ello. El tiempo que estuvo recluido, estuvo elaborando un libro que lo llamó Un psiquiatra en un campo de concentración, y utilizaba cualquier cosa que encontrara para poder apuntar y recordar. Y cuando salió y se fue a los Estados Unidos, como el nombre no era muy comercial, le buscaron un nombre más con estrategias de mercadotecnia y le llamaron El hombre en busca de sentido. Y ese sentido es tu para qué vivir. Y de hecho hay muchos ejemplos, ¿no? Ahorita que me platicabas el tema del sentido para qué vivir, hay muchos ejemplos en todos los ámbitos sociales. Un ejemplo sería, por ejemplo, me viene a la mente Nelson Mandela, cuando estuvo recluido, ¿cuántos años ahí? Y había un sentido por el cual valía la pena estar ahí, ¿no? Y todo eso se convirtió después en una vivencia, en libros, en historia, que de alguna manera nos van ayudando o nos van guiando en esto que vivimos. Por eso, y hay otros muchos ejemplos. Ana Frank, cuando estuvo recluida, igual en el tema del Holocausto, y todo eso de alguna manera coincide, ¿no? El sentido, el vivir y el buscarle el objetivo, creo que te va a ir orientando hacia más adelante. Qué bueno que hace esta referencia sobre el tema de la tecnología, doctor, porque algo que nos ha llamado o se nos ha complicado mucho a los padres de familia, en el sentido de poder darles las herramientas a nuestros hijos a la hora de usar este tipo de herramientas tecnológicas, es buscar las formas de cómo hacerlos que encuentren lo mejor, aunque exista lo peor a su alrededor, ¿no? Porque eso, la tecnología eso trae, ¿no? Como muchas cosas de la vida. Y eso es importante que el auditorio nos pueda de alguna manera agarrar como herramienta para lo que puedan ustedes utilizarlo. Y regresando a otros temas, estimado doctor, ¿qué nos puedes decir tú en el sentido de tipo de situaciones como las que estamos viviendo en Tabasco cada año, como lo acabas de mencionar tú perfectamente, el tema de las inundaciones? Lo vivimos cada año, es una situación que de alguna manera no es extraña para el tabasqueño, pero que con cada año viene a recordarnos una vulnerabilidad. Sin embargo, tú lo acabas de decir hace un momento, son etapas que tenemos que superar, pero en ese sentido, ¿cómo podemos de alguna manera dialogar o convivir con este tipo de situaciones y que no nos sorprendan, pues? Sí, sin duda alguna, nosotros vivimos en la cultura del agua.
nuestros poetas, nuestra cultura popular, nuestras canciones dentro de la música popular nos hablan de esa cultura del agua. Hay una muy bonita que habla sobre Tabasco, hay una parte que dice, en Tabasco, cuando el cielo destruye las cosechas, abre el río su caudal de peces y de conchas y se aleja frustrada la miseria. Yo prefiero Tabasco porque si he de morir alguna vez, prefiero ser ahogado y no de sed. Claro que esta parte romántica ya no corresponde a la vida actual, ¿no? Entonces, si tú te pones a declamar eso en una zona donde están afectados, pues con justa razón se van a enojar contigo. Alguien nos hacía referencia en las redes sociales hace unos días, publicamos algo al respecto de ese tema y nos decía en las redes sociales, sí, nada más que antes era creciente y ahora ya no. Sí. O sea, ahora ya es una complicación con más situaciones adversas en ese sentido, ¿no? Hubo un señor, un ingeniero, Máximo Cabrera, que fue el que construyó la casa principal de la Quinta Grijalba. Él hizo un compendio de historia de Tabasco y yo lo leí. Entonces antes de empezar a narrar toda la historia de Tabasco, describía la geografía de Tabasco y decía, desde la parte romántica, decía, entonces, los ríos más caudalosos de México, el Usumacinta y el Grijalba, como madre amorosa, abrazan la geografía de Tabasco, ¿no? Pero ahora es una madre que ya no es amorosa, ¿no? ¿Por qué? Nuestro problema tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la deforestación de las selvas en los altos de Chiapas y entre nuestras mismas selvas, como Tenosique. Y fue un proceso a través de los años. La selva no solamente generaba oxígeno, sino riqueza en fauna, sino que era una contención para el agua de los cerros. Mantenía, con las raíces, mantenía la tierra sí, claro, pegada al cerro. Y el agua no caía de golpe en los ríos, sino en una serie de arroyos que gradualmente iban vaciando el agua, poco a poco, dándole tiempo al río en su salida al mar. Cuando quitamos los árboles, cuando quitamos la selva para hacer potreros y ranchos ganaderos, entonces toda esa agua cae de inmediato al río. Por eso en Jalapa, en Teapa, en horas el río de la Sierra se desborda, ¿no? Y en horas también baja, ¿no? Además de eso, al caer muy rápido y no estar la selva, la vegetación sosteniendo la tierra, entonces se arrastra mucha materia orgánica. Eso es lo que hace que se tape el canal de Centla, ¿no? Donde sale hacia el mar. Eso siempre está asolvado. Afortunadamente hace poco se compraron, el gobierno federal compró dragas y eso nos está ayudando, no hay que olvidar, ahorita pocos han mencionado, pero eso nos está ayudando porque está permitiendo que el agua salga muy rápido, ese desasolve y el desasolve del Macayo. También otra cosa que nos ha perjudicado, que la gente de escasos recursos pues tiene necesidad de vivir y buscan espacios, y las zonas donde se ubican pues las zonas altas son las más caras, entonces se van estableciendo unidades habitacionales, asentamientos irregulares en zonas bajas. Entonces esa parte, el calentamiento global, la deforestación, la situación demográfica, ¿no? El incremento de población en un sentido muy llamativo para Tabasco. Así es. Desde la parte religiosa, muchas veces se opusieron a los programas de control demográfico, pero también hay que considerarlo ahorita. Hay que hacer campañas, ¿no? No obligar a la gente, porque no puedes obligar, eso es una libertad, pero sí hacer campañas de concientización de que pues somos muchos y que ahora, hace muchos años se hablaba que México necesitaba 1 millón de empleos anualmente porque 1 millón de jóvenes se incorporaban a la población económicamente activa, y ahora en lugar de crearse se están desapareciendo. Entonces tenemos graves problemas en ese aspecto. Lo del agua no tiene una solución fácil. Incluso voy a decir algo que a veces el que no ha estado inmerso en ese problema quizá puede sentir como agresivo. Lo que voy a decir, pero hay problemas que no tienen solución, sino solamente se tienen que administrar.
que yo creo que eso es importante recalcar lo que decía hace un momento usted, doctor, en el sentido de que no hay que obligar a la gente, sino que hay que enseñar a crear conciencia, ¿no? Y traigo esto a alusión porque efectivamente en ese cambio de chip no solamente tiene que ser el tema del agua, sino el tema cultural, el tema emocional, el tema social. Es una cuestión muy, muy hacia adentro de la mente humana, y que, por ejemplo, hace unos meses de alguna manera se intensificó una campaña que ya después se llevó a ley, el tema de la famosísima ley antichatarra. Aquí en Tabasco se llevó a cabo, que prohíbe la venta de golosinas y comida que le hace daño a los niños y jóvenes. Básicamente se dijo, ya no se le va a vender a los menores de edad comida que les hace daño, con el fin de alguna manera de cuidar esa salud tan vulnerable que tiene el mexicano y que tiene el tabasqueño, ¿no? Que bueno, usted lo sabe, somos segundo lugar a nivel mundial en problemas de obesidad, somos primeros lugares en temas de diabetes y bueno, todo ese tipo de cosas. Con base de esa justificación se lleva este proceso, se lleva esta ley, ya está aprobado por el Congreso del Estado, pero creo yo, y hemos venido platicando con un sinnúmero de expertos, psicólogos, usted por supuesto, expertos en materia financiera, expertos en temas de nutrición, y todos coinciden en eso que acaba de decir usted, por eso lo saco a alusión, el tema del cambio de chip. No se trata solamente, como bien lo dice usted, de tratar de ponerle una barrera o tratar de ponerle una curita a algo tan grave como es el tema de la mala alimentación, sino se trata también de buscar que de alguna manera integral una política pública, quizás, no sé, un sinnúmero de cosas que se pueden hacer, pero que busquen hacer o buscar el cambio de chip en la gente y de que la gente empiece a crear conciencia en lo que nos hace daño como sociedad y obviamente en lo que nos hace daño como en lo personal. En este sentido, ¿usted cómo ve esta implementación de leyes específicamente en la ley de comida antichatarra en el estado de Tabasco? ¿Cómo lo ve el doctor Genaro y si es suficiente o no para que esta situación de alimentación se vaya erradicando? Yo creo que las cosas hay que valorarlas o juzgarlas desde su intención. Eso lo utilizan mucho los abogados, los juristas, cuál fue la intención del hecho, y eso es un graduante para aumentar la pena o disminuirla, ¿no? O sea, cuál fue la intención. Entonces, la intención, yo considero, de esta ley que prohíbe el alimento chatarra, es una intención muy buena, pero históricamente las prohibiciones lo único que han traído es más demanda de cosas. Tenemos la ley seca en Tabasco, la época de la prohibición de los licores en Estados Unidos, que fue donde se desarrollaron las mafias. Entonces, hay que apostarle a la concientización. Esto es educación y medios. A través de los medios de comunicación masiva, estar siempre mandando mensajes de lo importante que es alimentarnos bien. Hace muchos años en Rusia nació y creció un gran pensador ruso que fue de los primeros que empezaron a estudiar la neurociencia. Es un tema de moda. Sí, pero estudió la neurociencia sin tener equipo, ¿no? Sino simplemente a través de la deducción del comportamiento humano. Lev Vygotsky lo utilizan mucho en el ámbito de la pedagogía. ¿Por qué? Porque Lev Vygotsky estableció una teoría sociocultural. Su madre era muy destacada, una destacada maestra rusa, y ella decidió en aquel momento que no era necesario que él saliera de su casa al sistema educativo de Rusia. Ella lo educó en su casa, y lo educó magníficamente bien, porque él llegó a ser un hombre que hace muchos años, más de 100 años, todavía hoy hablamos de él, ¿no? Y está vigente.
pero ese aislamiento provocó que su teoría se llama la teoría sociocultural, que es muy importante para la educación, el entorno, el socializar. Y entonces una de las cosas que él basaba en relación a lo que me estás diciendo de la prohibición es que él decía, en síntesis decía, los maestros y los padres de familia son los mediadores entre los niños y la sociedad. Entonces, los padres de familia modelan a sus hijos la conducta. Entonces, si quieres que tengan una buena alimentación como padre de familia, tú tienes que modelarle. Claro. O sea, si tú como padre de familia dices el domingo, ahora sí estamos contentos, nos fue bien esta semana, vamos a comprar unas pizzas y vamos a comprar un pastel y todo, y entonces celebras de esa manera. Entonces, es un incentivo. Claro, entonces los niños se van formando con base eso. en ese incentivo. Entonces habría que modificar esa cultura, esa forma de ser. ¿Cómo se podría modificar? Bueno, si quieres celebrar algo, sal a hacer ejercicio. Decirle a tu familia, bueno, el domingo, como nos ha ido muy bien, vamos a ir a caminar a la deportiva y después vamos a comer una sabrosa ensalada de frutas que mamá va a preparar o que vamos a preparar entre todos y la vamos a comer en el parque. Entonces le cambian la estructura. Desde ahí lo va formando. Pero si los padres no cambian, pues difícilmente los niños por una ley van a dejar de consumir. Claro. Eso es muy importante. Decía Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿no? El gran pensador, gran líder, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Entonces lo que quieras ver en tus hijos, primero verlo en ti mismo. Qué interesante, doctor. Me da muchísimo gusto que nos pueda usted acompañar en esta tarde de viernes. Para nosotros siempre es importante otorgarle a la gente herramientas con las cuales puedan de alguna manera convivir y usar para bienestar propio y de su entorno, ¿no? En esta búsqueda, doctor, siempre va a haber personas que busquen este tipo de atención profesional, que busquen un acercamiento más a fondo con expertos como usted. ¿Dónde lo pueden encontrar al doctor Genaro León Díaz? ¿En qué parte? ¿Sus redes sociales? ¿Algún teléfono? Porque es importante que la gente lo sepa. Sí, mi teléfono es el 9932 42 17 70. Mi consultorio está ubicado en el centro de la ciudad. Soy psicoterapeuta y si no pueden ir conmigo, acudan a otros profesionales. Es importante que la salud mental ya no se vea como algo deficiente o como una enfermedad, sino la salud mental es algo que debemos de cuidar tanto como la salud física, porque nos sirve para nuestro desarrollo, para nuestro bienestar en el mundo, ¿no? Entonces, hay que dejar de tenerle miedo a ir con el psicólogo, con el psicoterapeuta. No, yo no voy porque no estoy loco. No, no se trata de enfermedad. Se trata de que a veces en la vida todos en algún momento nos frenamos por alguna condición, ¿no? Por alguna circunstancia. Y entonces a veces hay que mirar eso con otros ojos. Y el psicoterapeuta en la sesión es como un espejo que te ayuda a que tú te veas, a que tú te encuentres. Jamás te va a decir algo que vaya en contra de tus valores. Simplemente va a acompañarte para que tú te reconozcas como un ser único, como un ser extraordinario y que desarrolles tu potencial para poder crecer. Fíjese que eso es importante porque muchas veces hemos caído en esa falsa respuesta que nosotros mismos nos planteamos en el sentido del tema de la salud mental. Hoy que más que nunca nuestra mente puede ser presa de nuestras propias situaciones y a veces nos negamos a recibir ayuda, ¿no? Incluso nos negamos siquiera a hablar de ese tema, ¿no? Y eso es importante. Me da mucho gusto poder plantear esto al auditorio, que sepan que el tema de atender la salud mental es tan importante como atender cualquier otra parte del cuerpo de nuestra vida. Y doctor Genaro, nosotros hacemos en este programa una rápida dinámica que me gustaría, no la puede usted dejar de hacer, si me lo permite. Buscamos respuestas rápidas a palabras, frases y preguntas al respecto. Y en este caso, el doctor Genaro no es la excepción. En el tema de ¿qué le viene a usted a la mente cuando mencionan Tabasco?
Amor. ¿Qué le viene a usted a la mente, doctor Genaro, cuando mencionan café? Placer. Y finalmente, mi estimado doctor, ¿qué le toman a usted o qué le piensa, qué le viene a la mente a usted cuando mencionan elecciones políticas? Conciencia. Eso es muy importante y ese es el llamado que siempre hacemos en este programa, ¿no? Doctor Genaro, para nosotros muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Para ustedes que nos ven en Acceso B, les damos como siempre todo nuestro agradecimiento y los invitamos a sintonizar todos los viernes a las 5:30 de la tarde este programa. Por lo pronto, en Acceso B, ustedes ya tienen su boleto. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.